¿cómo están? Buenos días. Vamos a abrir nuestras cámaras, ¿ya? Mientras vamos a ir presentando. Hola, Edith, ¿cómo estás? Buenos días, doctor. ¿Cómo estás? Vamos a ir calentando cuerpo con algunos videos que son parte de nuestro trabajo diario, ¿no? Hoy día vamos a conversar sobre el caso clínico de comunicación bucosinusal, ¿no? Primero le voy a mostrar, solo para recordar algo que usted ya sabe, que es la prueba de Valsalva, ¿no? La prueba de Valsalva es una prueba de diagnóstico clínico que utilizamos o que se utiliza para diagnosticar la comunicación bucosinusal, ¿no? Simplemente echamos agua en el orificio, en la cavidad, en el alveolo en este caso, y le pedimos al paciente que se tape la nariz y que trate de sonarse. Entonces, si hay una prueba de Valsalva positivo, ¿no? Si en la comunicación bucosinusal, el aire que sale de la nariz se va directamente al seno maxilar y a través de la comunicación bucosinusal sale por la boca. Conclusión, el aire que sale por la comunicación bucosinusal no permite que el agua ingrese, por eso salen las burbujas. Vamos a ver de nuevo el video. ¿Está? Vamos a echar agua y le pedimos que se suene la nariz del paciente y salen burbujas. Es decir, el agua es expulsada del interior del seno maxilar a través de la comunicación bucosinusal. Este paciente tiene lo que se llama una prueba de Valsalva positivo. Tiene una comunicación bucosinusal. Todas las comunicaciones bucosinusales tienen que ser cerradas, ¿ya? Todas ellas tienen que ser cerradas, no pueden quedar abiertas, tienen que ser cerradas lo más rápido posible. ¿Y cómo se cierra una comunicación bucosinusal? Aquí lo vamos a ver en forma rápida en 3 minutos. Para que puedan entender después el video del caso clínico que les he pasado, ¿no? Vamos a hacer un poquito la parte inicial. Acá está. En este caso ya hay una comunicación bucosinusal, ha habido una extracción de una pieza dentaria, un tercer molar superior, un segundo molar superior, perdón, y ha quedado clínicamente, ahí está, qué bonito corte tomográfico, ¿no? Acá se ve en este lado la comunicación bucosinusal. No siempre es fácil identificar una comunicación bucosinusal. Además, el paciente tiene el seno maxilar de color blanco, es decir, está velado, está lleno de pus, y posiblemente el doctor no sea el culpable de la sinusitis, ¿no? Sino que la sinusitis ha venido de antes, solo que no ha habido un buen estudio previo. El hecho de que ya existe una comunicación bucosinusal, hay que cerrarla. Una de las formas es mediante un colgajo palatino, colgajo pediculado del paladar que se rote en 90 grados para cerrar la comunicación bucosinusal. Aquí se ha rotado el colgajo para cerrar la comunicación bucosinusal. Y en este caso, se está haciendo el cierre, el suturado hermético de la cavidad. Es un caso antiguo que está suturado con seda, no me gusta la seda, prefiero un hilo que sea absorbible, porque si algún hilo pudiera quedar en ese espacio, simplemente se va a absorber y se va a degradar y se va a eliminar, ¿no? Pero la seda a veces trae problemas infecciosos cuando el hilo no es retirado o no es expulsado como corto extraño por el organismo. Entonces acá se están pasando algunos puntos de sutura para fijar el colgajo que se ha rotado, ¿no? Lo que se quiere es que el colgajo rotado cierre la comunicación bucosinusal y el espacio que está quedando aquí, vamos a ver que va cerrando, va cicatrizando por cierre diferido. Se va llenando poco a poco en el transcurso de 2 a 3 semanas, ¿no? Ese es un cierre plástico de la comunicación bucosinusal. Y si no me equivoco, creo que es el caso del video que les he pasado el otro día, o es muy parecido. Bueno, acá está entonces la sutura. Vamos a cerrar ahora en vestibular, porque por vestibular habían hecho un colgajo anteriormente. No se estila hacer colgajo vestibular y palatino. Y tiene que haber un cierre hermético de la herida por todos los lados, ¿no? Ya no hay que insistir con el sonarse la nariz durante por lo menos 2 meses, 3 meses, hasta que finalmente se cierra, si es que se hace esta cirugía, solamente con encía, un cierre plástico se llama por eso. Ahora se están utilizando otros tratamientos con PRF para producir un cierre
con un injerto óseo, ¿no? Y con PRF, pero es otro tema. Entonces, vamos terminando con la sutura. Y una vez que agotamos el cierre plástico de la herida, vemos que no está sangrando. Vamos a lavar la herida, ahí está la herida finalmente. La medicación, antibiótico, analgésico, antiinflamatorio. Y vamos a ver una fotografía de la herida, creo que son 20 días después, me parece, 15 o 20 días. 11 días, ¿no? Ya la cavidad se está cerrando. En el del sitio donde hemos aquí rápidamente, un varón de 38 años, le han hecho una extracción hace varios días, claro, le hicieron la extracción de este remanente y se produjo una comunicación bucosinusal, ¿no? También se le rompió una fresa, que es este pedacito que está acá, pero es secundario, ¿no? Ahí está la radiografía que ya yo le pedí, ¿no? Donde se ve que los dos senos maxilares están blancos, están velados. Ahora usted me va a explicar qué cosa significa eso. Está con pus, después de la medicación antibiótica, vino sin pus y se le hizo el cierre plástico, pero se le colocó PRF dentro de la herida, ¿no? Y la herida fue cerrando poco a poco. Este es a los 18 días, bueno, y esta es la imagen final de sus compañeros de la promoción anterior, porque todo este material lo hemos preparado para los chicos de la promoción anterior. Este es el día del examen, ¿no? Así también voy a hacer unas presentaciones con ustedes, están preocupados ahí del examen. Y ya volveremos pronto, pues, a las aulas universitarias para hacer las prácticas y conocernos también, porque muchos de ellos, con ustedes nos encontramos a veces en la calle y no nos conocemos, ¿no? El otro día fui a la universidad a traer un documento y me encontré con unos alumnos que me saludaban, yo no sabía quién era, ¿no? Eran mis alumnos de la promoción anterior, algunos de los cuales los había visto rápidamente, los había visto, mejor dicho, pero no los reconocía con mascarillas, uno, y dos, que no es lo mismo conocernos por Zoom, ¿no? De repente me encuentro con él y con Edith en la calle y no voy a pensar que soy sobrado, ¿no? Sino que es un poco difícil reconocerse ahora en estos tiempos con la mascarilla y el no haber tenido la suerte de podernos conocer personalmente, ¿no? Entonces, vamos a abrir la conversación. Renzo, por favor, Lisette, Elisa, Yesenia, Brian, Ana, Leslie, abran por favor su cámara. Buenos días con todos, especial, excelente. Empezamos por el orden que están acá. Eric, a ver, cuéntanos del caso clínico que hemos compartido. ¿Qué has evidenciado tú? ¿Qué has visto? Cuéntanos, Eric. Bueno, por lo que yo he visto, dice que presenta pus. En la imagen se ve algo color blanquecino, como medio espeso. ¿Ya? Diría que fuera un flemón de origen dentario. Bueno, pero hay pus, digamos, ¿no? Claro. Vamos a ver acá. Quiero poner las radiografías. Quiero parar en la panorámica. Acá. Acá lo quiero poner. A ver, Eric, descríbanos la radiografía panorámica. ¿Qué ves en la panorámica? Bueno, como usted mencionó, ahí hay una comunicación bucosinusal. ¿Ya? Bueno, me tendrás que creer porque ahí no se ve, ¿no es cierto? La Ujú. panorámica no es buena para ver comunicaciones bucosinusales, es la verdad. Mayor valor tiene la prueba de Valsalva, que hemos visto en el video. Esa es contundente. Mejor que la tomografía, la prueba de Valsalva. Sí, Eric, ¿qué más ves? Parece que el hueso alveolar también está un poco reabsorbido. ¿Ya? Bueno, sí, sí. ¿Qué más? Pero algo más grande, más evidente, que salta a La la vista. infección, la ¿Dónde infección hay lo presenta infección? en el seno ¿Por qué dices que hay una infección en el seno? por, la radiopaquete que presenta. ¿Ya? ¿En un lado o en los dos lados? No, lado, en un lado más. No, pero en los dos lados o en un lado nada más está velado, o sea, velamiento el seno, está blanco. Porque los senos deberían ser negros, así, negros, negros, negros tienen que ser. En- Ahí entonces los dos lados. Los lados, ¿no? Negro es ausencia de ese aire, ¿no? O sea, ausencia de densidad, ¿no? Gracias. Edith, ¿y por qué tiene una infección sinusal? ¿Cómo se llama la infección sinusal? ¿Cómo se le llama la infección del seno maxilar?
ya. Doctor, ¿me escucha ahora sí? ¿Perdón? ¿Me escucha? Sí, sí, te escuchamos. ¿Cómo se llama la infección sinusal? Ya. ¿Es sinusitis? Sinusitis, claro, exacto. Ahora, hay sinusitis de origen odontógeno, de origen dental, o sea, sinusitis odontógena, y hay otra sinusitis que no es odontógena. Esa es la clasificación de los odontólogos. Nosotros decimos odontógena y no odontógena, ¿no? Pero en realidad, los otorrinos, que conocen más este tema, ellos dicen, hay dos tipos de sinusitis. Efectivamente, la sinusitis odontógena, causada por el diente, infección dental o mala maniobra del odontólogo, y la otra se llama infección, le llaman rinosinusitis, ¿no? ¿Por qué le llaman rinosinusitis? Gracias, ¿Por qué, Ana, por qué le llaman rinosinusitis? O sea, es la que no se produce a partir de la infección dental, ¿no? El paciente no tiene, tiene los dientes completamente sanos, pero tiene sinusitis. ¿Cómo se produce esa sinusitis? Que los odontólogos llamamos no odontógena, pero en realidad se llama nasosinusitis. Puede ser por una infección que hay en la cavidad nasal. ¿Cuál es el mecanismo? Porque en la nariz y en el seno hay bacterias, normalmente igual que en la boca, ¿cierto? Saprófitos. ¿Qué ocurre en la nariz para que el seno se infecte? Es bien raro encontrar una infección exclusivamente de la nariz, porque como es una zona de alto tránsito de aire, ¿cierto? Es difícil que las bacterias queden libres ahí. Es bien difícil, ¿no? Salvo que el paciente tenga lo que se llama las famosas ENOC. ENOC son las siglas de enfermedad nasal obstructiva crónica, ¿no? Ese es el término que utilizan los otorrinos. Enfermedad nasal obstructiva crónica o ENOC. Las ENOC, ¿no? Las ENOC lo que hacen es, se originan, perdón, son en general patologías que cursan con obstrucción de las vías nasales, vía aérea nasal. La nariz se obstruye y el paciente comienza a tener ciertos cambios. Por ejemplo, como estamos en Lima, ustedes se comprenderán, la mayoría de nosotros tenemos en mayor o menor medida cuando nos levantamos la nariz tapada, ¿no? O amanecimos pues con un poco de moco en la fosa nasal, ¿no? Y conforme nos levantamos, ya se vamos durmiendo las secreciones y estamos normal. En realidad el aire que respiramos en Lima, ¿no? Con toda la parte de la costa centro y sur del Perú, es un aire con alto contenido de humedad, ¿no? A veces 70, 75, en algunos momentos hasta 90, 95% de humedad, casi estamos respirando agua, ¿no? Entonces, en la humedad, ¿para qué sirve la humedad? La humedad le sirve a las bacterias para transportarse y para multiplicarse. Entonces, las personas que vivimos en estos sitios, ¿no? Más los que viven cerca de la playa, constantemente inhalan polvo, bacterias, esporas, o sea, hongos, ¿no? Por la nariz, y eso produce una alergia. Anita, ¿cómo se llama la inflamación de la mucosa nasal? Juguemos con las raíces, ¿eh? Con los prefijos y los sufijos. ¿Cuál es el prefijo? Mucosinusitis. No, el prefijo que utilizamos para la nariz. No. Unos usan naso, pero el otro, la raíz latina, ¿cuál es? Naso. ¿Rinos? ¿Y rino? O rino, claro, rino, ¿no? Rino. Entonces, la inflamación de la mucosa nasal, ¿cómo se llama? Inflamación itis. Rinitis. Rinitis, exacto. Como decía, ¿no? ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? ¿No? Pues es rinitis. Entonces, la rinitis alérgica es una de las formas de NOC. Se inflama la mucosa nasal, se hincha la mucosa nasal y el aire ya no pasa. Gracias, Ana. Renzo, existe una comunicación natural entre la nariz y el seno maxilar o viceversa, ¿cierto? ¿En dónde se encuentra? ¿A qué nivel?
¿Está Renzo por ahí? Lisette. Ahí está Renzo. Abre tu micro, presenta tu cámara. No se te escucha, estás con el audio apagado. Ahora sí. Parece que es la señal. A ver, mientras Renzo va a solucionar el problema de audio, Leslie, a ver, Leslie. ¿A qué nivel se encuentra la comunicación natural que hay entre la nariz y el seno maxilar? ¿Se acuerdan? Hay un meato superior, hay un meato medio, hay un meato inferior. Eso lo hemos visto en anatomía aplicada. El meato es un espacio que se encuentra por debajo de los cornetes, ¿no? Las cornetes son cartílagos que penden de las paredes laterales de la nariz, ¿no? Y debajo de ellos existe un espacio que se llama meato, ¿no? En ese meato es que el seno maxilar, no sé si usted me dirá si es el meato superior, medio o inferior, el seno maxilar, Eduardo, el seno maxilar drena todo el contenido de moco, Eduardo, el contenido de moco que está en la nariz. ¿Qué pasa, Mujica? ¿Qué pasa? ¿Y qué trabaja? No me pregunten nada. Ya. Sí, disculpe. Es decir, entonces, hay un meato superior, medio inferior, ¿no? Todos los senos vierten su moco, su contenido, a la nariz, ¿no? Porque el seno maxilar, ¿qué epitelio tiene, Elisa? O Yesenia. Traten de abrir su micrófono, vamos a hacerlo más rápido, más dinámico, no vamos a quedar dormidos. ¿Cuál es la mucosa que tapiza el interior de todos los senos, incluida la nariz, la fosa nasal también? Tienen el mismo tipo de epitelio, que es diferente del de la boca. El de la boca es un epitelio estratificado, ¿no? Plano, que puede ser más o menos queratinizado. Es epitelio plano. ¿Cuál es el epitelio que recubre todo el epitelio respiratorio, Eric? El epitelio, creo que es el epitelio pseudoestratificado. Pseudoestratificado, ¿qué más? Cilíndrico ciliado, ¿no? Contiene cilias, ¿no? Es decir, las cilias comienzan a producir un movimiento sincrónico y van eliminando el moco que produce el seno maxilar, que se produce en el seno maxilar, porque el seno maxilar está tapizado de miles de glándulas que producen moco. Las glándulas que producen moco en la boca le llamamos glándulas salivales, pero son glándulas mucosas y cerosas, ¿no? En el caso de la nariz son mucosas, ¿no? Por excelencia, y ese moco que sirve para lubricar y para limpiar el seno maxilar tiene que eliminarse, ¿no? Y ese moco es eliminado por la acción de las cilias van a decir, ¿no? Como las chicas en Tahití que se mueven las hojas, Eric, ¿no? Entonces van moviendo, van desplazando, van eliminando las células muertas, van eliminando el moco, van eliminando las bacterias que están dentro del seno maxilar. Y ese moco, todo ese contenido lo eliminan a través de un yato, una comunicación natural que se encuentra a nivel del meato medio, ¿no? El meato medio. Entonces, el meato medio es que el seno maxilar vierte su contenido. Pero ese espacio, ese conducto, ¿no? Ese infundíbulo, tiene no más de medio milímetro de luz. El diámetro es medio milímetro, es casi nada, ¿no? Imagínense, ya dijo Ana, dice, hay una rinitis, ¿no? Alérgica. Entonces, la rinitis, ¿qué produce? Una hinchazón aumento de volumen, hinchazón de la mucosa nasal, y se obstruye, bueno, ahora, y obstruye ese conducto. Entonces, ahora el moco que se produce en el seno maxilar, las células muertas y las bacterias ya no pueden eliminarse porque se tapó esa comunicación. ¿Se dan cuenta? Y esa comunicación, al estar tapada, lo que va a ocurrir es que el moco va a quedar estancado dentro de la nariz, ¿no? Entonces, hay un precepto filosófico que dice, el agua que corre no se contamina. Eso también existe en la realidad, en la naturaleza. Si el agua corre, ¿no? El río corre, entonces el agua va a ser translúcida, limpia. Pero si el agua queda depositada en algún sitio, se forma un charco.
y en ese charco van a aparecer infinidad de bacterias. Lo mismo sucede dentro del seno maxilar. Entonces, las bacterias comienzan a proliferar porque se ha producido un estancamiento de todo el moco, y eso produce finalmente una infección. El dijo Edith, se llama sinusitis. En ese caso, la sinusitis no es producida por bacterias que vienen de la nariz y se introducen en el seno maxilar. No es así. Tampoco son bacterias que están dentro del seno maxilar y que por obra e imagen del Espíritu Santo comienzan a proliferar. No, es porque no pueden ser eliminadas por las cilias del epitelio respiratorio del seno maxilar hacia el meato medio. ¿Ya? Entonces, esa es la fisiopatología de la nasosinusitis. ¿Por qué le dicen nasosinusitis? Porque el origen no está en el seno maxilar, el origen está en la nariz. ¿Y cuáles son esas causas que producen problemas de obstrucción en la nariz? Las NOC. Una es la rinitis alérgica crónica, otra es la desviación del tabique nasal, otra es la hipertrofia de los, ¿cómo se llama?, de los cornetes. Los cornetes también se agrandan, deben ser unos cartílagos delgaditos, se engruesan, y al engrosarse disminuyen espacio. Ya no existe el mismo espacio para que el aire pase. Entonces, en odontología nosotros nos preocupamos mucho de la respiración bucal. Digo, la nariz está tapada, el respirador bucal, vaya al otorrino. ¿No? Graso error, ahora les explico cómo. Entonces, no ven que la principal consecuencia tardía, de una obstrucción nasal no es la respiración bucal. Claro, hay respiración bucal, hay movilidad abierta, se queda la garganta, qué sé yo, ¿no? La principal consecuencia es la sinusitis de origen nasal, ¿no? Por eso que la gran mayoría de pacientes, como este paciente que Eric nos describió, tiene los dos senos maxilares completamente velados. Porque si la causa de la sinusitis de este paciente, cuyo video no hemos pasado, fuera el doctor que le hizo la extracción, entonces solo un seno maxilar estaría velado. Pero en este caso los dos senos están velados. ¿Por qué? Porque vamos a volver a presentar la panorámica. Por eso es bueno que analicen con detalle todo lo referente al caso clínico. Vamos a ponerlo nuevamente. Ahí está. Incluso en la periapical. Primero vamos a ver la panorámica que es más contundente. Miren ustedes, los dos senos maxilares están velados. Aquí en la parte media, no sé si se llega a ver un puntero. Perdón, ese pasó. Ya. En la parte media se ve un tabique nasal. La panorámica no es una buena técnica para ver la nariz y el seno maxilar, ojo, pero nos ayuda en casos en los cuales ya el problema es demasiado evidente, ¿no? Por ejemplo, vemos el tabique nasal. A los costados vemos como una especie de bolas que cuelgan de las paredes laterales de la nariz. Esos son los cornetes. Los cornetes deberían ser algo así como unas cerraduras, ¿no? Una media herradura. Sin embargo, acá vemos que más bien hay una masa. Hay hipertrofia de cornetes. Bueno, no tiene tabique desviado. Entonces el paciente tiene rinitis alérgica y tiene también cornetes hipertróficos. Tiene las dos condiciones del ENOC. Lo que ha sucedido en este caso es que la sinusitis se ha agravado, ¿no?, debido a la comunicación bucosinusal. Por eso es que, siguiendo con el video, seguimos con el video, clínicamente, ¿qué cosa había? Había drenaje de pus. Cuando llegó el paciente, la foto de la izquierda, había drenaje de pus, porque había tanta pus en el seno maxilar, que no le quedaba más remedio que por gravedad salir a través de la comunicación bucosinusal. Y además, como ya se dio cuenta Eric, la secreción es espesa. Es una infección producida por bacterias amiloides, ¿no? Y después de la medicación, ya a los 4 o 5 días, vemos que por lo menos ha cesado el drenaje de pus. No se ha curado, hemos disminuido la sintomatología. Vamos a retroceder en la periapical. Acá está. Si se dan cuenta, en la periapical, tanto de la izquierda y más en la de la derecha, el seno maxilar no está negro. Esto debe ser negro, pero así negro como la parte de abajo, aire, no hay nada. En ambos casos se ve un velamiento en el seno. El doctor que le hizo la extracción no supo leer la radiografía periapical. No necesitamos una tomografía para para llegar a esa conclusión. Por eso es que es importante, o sea, volvemos a la conversación, que ese paciente tiene varias características del ENOC.
¿ya? Entonces ahí nos una sal crónica, y para mala suerte le hizo la extracción y el último que lo tocó paga las consecuencias, ¿no? El doctor, en todo caso, a quien se le produjo la comunicación. Pregunta Eric. Disculpe que le pregunte a usted, sino que le pregunto a los demás, dice que espero que abra su micrófono, Leslie también, Elisa y Elena participen. Renzo está con problemas de audio. Eric, ¿y por qué se produjo la comunicación bucosinusal en este caso? El doctor fue muy torpe, no sé, no se hizo la extracción con mucha tosquedad, brusquedad. Vamos a volver a compartir la imagen, ¿no? Vamos a analizar un montón de cosas en este caso, un caso bien interesante. Vamos a la periapical. Ya está. A ver, Eric, fíjate en la radiografía periapical previa. Mira alrededor del remanente radicular la molar que fue extraída. Felizmente la raíz no se fue al seno maxilar, pero sí se produjo una comunicación bucosinusal. ¿Por qué crees tú que se haya producido una comunicación bucosinusal inmediatamente después de haberle realizado la extracción? Bueno, también creo que fue por no cuidado del operador. ¿Ya? También podría ocurrir por gravedad, porque ahí hay como, bueno, cuando me explicaron que dice que hay un acúmulo de aire que succiona al diente, en este Llama a caso la doctora, superior, guarda su cajón. Ya. y también por la ¿Tú ves, delgadez también. ya, ¿tú ves hueso en el ápice del molar? Así como ves en el premolar. Hueso, no, No, ¿no es cierto? no, ¿Tú ves espacio periodontal alrededor del remanente radicular? ¿En todos sus lados? no, No, pues no, perfecto. Entonces, nuevamente vamos a mirarnos. ¿Qué pasa cuando hay una infección, ¿no? El hueso que separa el maxilar del seno maxilar, la cortical tendrá pues un grosor de 1 milímetro, exageradamente 1,5 milímetros, estoy exagerando todavía. Generalmente es 1 milímetro y a veces es menos. Y ese hueso, cuando hay una infección dental que no la hay acá, ese hueso se destruye. Le hace la extracción, se produce la comunicación bucosinusal. De otro lado, al revés, visto al revés, el diente está con un tratamiento de endodoncia en buenas condiciones, aparentemente, pero hay una sinusitis de origen nasal. La sinusitis, la pus que ya estaba acumulada en el seno maxilar, destruye, ojo, destruye la mucosa en ese sitio y destruye también el hueso. Y cuando el doctor, cualquiera de nosotros, hace la extracción, nos vemos envueltos en un problema de comunicación bucosinusal. En otras palabras, lo que puede suceder, o lo que ha sucedido, es que el hueso ya estaba destruido, ¿no? El hueso apical ya estaba destruido antes de la cirugía, antes de la extracción. Y mala suerte, el doctor tampoco se dio cuenta, o no, miró el diente, o sea, si no mira el diente y no ve alrededor, hace la extracción y se produce la comunicación bucosinusal. Entonces, lo que ha pasado aquí, lo que ha pasado aquí es que se ha producido un accidente, nadie lo hace a propósito, ¿no? Y ese accidente se llama comunicación bucosinusal. Además, hay otro diagnóstico superpuesto, sinusitis maxilar. Son dos diagnósticos diferentes, ¿ya? Porque si el seno está normal, el seno no está infectado y yo hago una extracción y se produce la comunicación, el diagnóstico es comunicación bucosinusal. En este caso hay dos diagnósticos, comunicación bucosinusal y sinusitis maxilar. ¿Correcto? Hay dos diagnósticos. Y los dos tienen un tratamiento, bueno, dos tratamientos complementarios, casi lo mismo, porque tenemos que darle antibióticos y tenemos que cerrar la comunicación. Pero ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si nosotros accidentalmente también la raíz se penetra, perdón, estoy hablando con Pedro Castillo, la raíz penetra el seno maxilar, ¿no? Entonces la raíz penetra el seno maxilar y hay un tercer problema, ya hay comunicación bucosinusal, ya hay sinusitis maxilar y también existe la penetración accidental de una raíz dentro del seno maxilar. Entonces, cada una de estas tres patologías tiene un tratamiento distinto. La sinusitis, medicación antibiótica, ¿no? O de repente cirugía, no lo sé, ya es campo del otorrino. La comunicación bucosinusal, hay que hacer un cierre plástico.
Pero la penetración de la raíz, ¿qué tengo que hacer? Tengo que meterme al seno maxilar y extraer esa raíz dentro del seno maxilar. Hacer una cirugía de calvo. ¿Para qué? Para retirar la raíz dentro del seno, porque en ese caso la raíz está causando o está exacerbando la sinusitis maxilar. ¿Ah? Antes de entrar a ese tema, yo quiero preguntarle a Edith lo siguiente. Yo soy el paciente, ya evidentemente tengo ENOC, tengo toda la patología. ¿Qué tengo que hacer, Edithita? Yo soy tu paciente, tú eres la doctora. ¿A qué especialista me mandas para que me solucionen el problema de la enfermedad nasal obstructiva crónica? Porque tú me dices, bueno, yo soy odontólogo, eso ya no es mi campo, efectivamente, tú eres una persona muy ética, lo voy a mandar donde un especialista, donde un médico especialista. ¿A quién me mandas? ¿Dónde quién me mandas? Al otorrino. Al otorrino, ya, está bien. ¿Estás de acuerdo, Ana? ¿Solamente al otorrino o suficiente al otorrino? Igual, también, o sea, debería ser tanto al odontólogo como al otorrino. Ya. En odontología hay una mezcolanza, ¿no? En odontología, ¿qué sucede? No tenemos una línea entre el especialista clínico y el especialista quirúrgico. Y nosotros a los cirujanos maxilofaciales tenemos más chamba, tenemos más trabajo y nos mandan todo. Pero en realidad en medicina sí existe una línea muy clara entre lo que es el clínico y el quirúrgico y el cirujano. El otorrino es el cirujano. El clínico es el alergista, el médico alergista. En el Perú creo que le llaman inmunología y alergia, se llama la especialidad. Nosotros decimos alergista. Entonces, el clínico es el alergista y el alergista va a identificar cuál es el alergeno que está produciendo la enfermedad alérgica en la nariz. El otorrino solamente le va a dar un antihistamínico, un antibiótico y eventualmente puede hacer una limpieza del seno maxilar. Es un cirujano, como el odontólogo. Dice, yo veo pus, la saco, veo pus, medicación, o las dos cosas, ¿no? El alergista, pero el otorrino no va a la causa. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de la alergia? La humedad, el medio ambiente, ¿no? Y todo lo que contiene la humedad. Eso genera infinidad de alergias en la piel, en la nariz, etc. Ese es su trabajo, es su chamba del alergista. Entonces, existe un patrón común, que lo ha dicho Edith, ¿no? Que no está mal, pero ese es el patrón común. Dice, váyase al otorrino. El otorrino lo medica, le da una medicación, le tomamos una tomografía al mes y está limpiecito el seno maxilar. Pasan 6 meses y hasta menos tiempo y otra vez el paciente viene igualito. ¿Por qué viene igualito? Porque el otorrino no atacó la causa, atacó el efecto. Entonces, en la causa, que es la enfermedad alérgica, es campo de otro profesional médico también, que es el médico alergista o médico especialista en inmunología y alergia, que es el nombre de la especialidad en el Perú. ¿Ya? Entonces, cuando hay este problema, yo, al menos personalmente, yo lo mando de frente al alergista. Digo, por urgencia, váyase donde el otorrino para que le solucione el problema urgente. Pero después, si quiere una solución permanente, tiene que irse al alergista. Pero doctor, pero si tengo alergia al ambiente, el sentido común que nos dice, si mi alergia es alguna sustancia que está en el medio ambiente, quiere decir que yo toda la vida voy a tener ese problema. Tengo que convivir con ese problema. Lo único que va a hacer el alergista es identificar cuál es el alergeno para yo alejarme o protegerme de ese alergeno. Pero yo ya sé quién es el alergeno que me está produciendo ese problema. Porque yo no soy alérgico a la humedad, ese es absurdo. Yo soy alérgico a determinados hongos o ácaros que están en el ambiente debido a que la humedad los transporta, ¿no? Ese es el concepto. Pero ¿quién tiene que identificarlos? El alergista. Entonces va a recibir el paciente un tratamiento continuo, ¿no? ¿Para qué? Para que el paciente pueda sobrellevar esta enfermedad que la va a tener toda la vida, una diabetes, que se va a exacerbar en las épocas de mayor intensidad de frío, ¿no? Y en la época de calor seguramente va a ser menos, ¿no? Porque el aire del ambiente se va a evaporar más rápidamente, entonces el aire no va a estar tan saturado de humedad. Miren, tan sencillo como eso, tenemos que entenderlo, ¿no? Porque si no, el paciente va a seguir con el problema y va a seguir con el problema. Y el otorrino es cirujano, no yo digo que está haciendo mal, su concepción es así, su concepción es, tengo que eliminar todo aquello que produzca esa infección. ¿Qué produce la infección? Ya, corten el cornete, vaya lo del plástico, el cirujano plástico, para que le reduzca la fractura que tuvo alguna vez en la nariz, en ese tabique desviado, qué sé yo. Entonces los cirujanos tenemos un pensamiento
causal, ¿no? En tratamiento efectista se llama, ¿no? Es decir, que vemos el resultado inmediato, pero no vemos más allá porque no está más allá de nuestra formación. En cambio, el clínico es diferente, ¿no? En medicina, por ejemplo, quien se encarga de las enfermedades gastrointestinales es el gastroenterólogo. El gastroenterólogo es clínico, ese no opera. El que opera es el cirujano. Cuando ya no puede resolver mediante medicamentos, fármacos o terapias no invasivas, el gastroenterólogo lo remite al cirujano para que haga su trabajo y lo opere de algo, ¿no? Pero en odontología, desafortunadamente, no existe esa línea porque el médico estomatólogo, que debería ser el encargado, no existe como especialista en ninguna parte del mundo. No tiene trabajo, se muere de hambre, no tiene chamba. Entonces, por esa razón, esa parte clínica escapa, se le entregan al cirujano maxilofacial, pero no tiene una formación diferente. O se le entregan de repente al patólogo, dice, yo soy patólogo clínico, pero el patólogo clínico tampoco tiene competencia dentro de la boca, de la parte clínica, que hay muchos y son muy buenos, como el doctor, la doctora Sonia Quispe, Cayetano Heredia, el doctor Wilson Delgado, ¿no? Pero no es su especialidad en sí, el de la parte clínica, ¿ya? Entonces, existe un vacío dentro de la profesión, ¿no? Aclarado ese punto, de a quién lo remitimos al paciente, tenemos que nosotros solucionar ese problema. Ya Eric nos ha dicho, los dos senos maxilares están velados, ¿no? Hay infección sinusal, debemos hacer una medicación antibiótica para apagar el fuego, y después tenemos de todas maneras que resolver ¿cómo se llama? Mediante una plastía, tenemos que cerrar esa comunicación bucosinusal. Ana, ¿cómo se llama la prueba clínica que sirve para diagnosticar una comunicación bucosinusal? La prueba de Valsalva. Valsalva. Entonces, es Valsalva positivo cuando comprobamos la comunicación bucosinusal, es Valsalva negativo cuando el resultado es lo contrario, ¿no? Entonces, para comprobar una comunicación bucosinusal, la prueba Valsalva es por excelencia la mejor prueba que existe, no hay otra, ¿no? Para que aparezcan esas imágenes que les he mostrado, hace unos minutos, ¿no? En la tomografía y en la radiografía tiene que ser una comunicación con un destrozo, pero inmenso, ¿no? Si no, es difícil de encontrar, diagnosticar radiográficamente una comunicación. Pues un poco, que yo lo fastidiaba a él, y veo una comunicación, es difícil verla, ¿no? A menos que sea grandaza. Lo más probable es que hagamos el diagnóstico solo con ¿cómo se llama? Con la prueba de Valsalva. Ya hemos comprobado que hay una comunicación bucosinusal, ya hemos descartado que el diente no se ha quedado en el seno maxilar. Si ustedes se han dado cuenta, hay una panorámica que lo he indicado yo, ¿no? Porque cuando el paciente viene de otro colega, yo siempre desconfío, ¿no? No es porque tenga desconfianza de quien me manda el paciente, sino yo tengo que tener la certeza de mi punto de partida es esto. De mi punto de partida, como ha habido otra persona que lo ha manejado, le digo, tómese una panorámica y quiero estar seguro que no hay ninguna raíz dentro del seno maxilar. A menos que el accidente me haya ocurrido a mí, yo no voy a dudar de mí mismo, ¿no? Entonces yo tengo que estar seguro de que efectivamente la raíz ha salido completamente, le tomo la panorámica de control, ahí está, definitivamente. Entonces mi problema solamente es de comunicación bucosinusal, ¿ya? Ahora, la comunicación bucosinusal se soluciona de dos maneras, ¿no? Una es la tradicional, estamos hablando del 98% de las soluciones, que es mediante una plastilla, le llaman cierre plástico, le llamamos, ¿no? El cierre plástico de la comunicación bucosinusal, cuando usamos el término plástico, nos estamos diciendo, solo lo vamos a cerrar con tejido blando. No le puedo poner injerto de hueso porque está infectado. Y además no hay un tope ahí arriba. Porque si yo le pongo hueso liofilizado en una comunicación bucosinusal, el hueso se introduce en el seno maxilar y también produce una infección agregada, que va a ser más grave incluso que la misma sinusitis. La sinusitis la va a agravar, ¿no? Entonces, en la comunicación se cierra mediante un abordaje, y se lo vamos a ver en la siguiente clase teórica, abordaje vestibular, abordaje palatino. Una forma de cerrar la comunicación bucosinusal, sobre todo aquellas que están muy posteriores, que son muy difíciles de cerrar, o aquellas que están muy vestibulares, que son muy difíciles de cerrar, es mediante la bola de Bichat. La bola de Bichat, el uso de la bola de Bichat, la grasa de la bola de Bichat, fue utilizada como técnica hace más de 50 años para el cierre como de bucosinusales muy rebeldes. Esa es la técnica, esa no tiene fallas, casi no tiene fracasos, pero no se usa porque ubicar la bola de Bichat no es fácil, no es común, ¿no?
Ustedes se dan cuenta que en el curso hemos introducido la parte de bichectomía, han hecho, ¿no?, su presentación, etcétera, para que se entienda que eso es parte de nuestra profesión. Pero nosotros los odontólogos recién le hemos dado bola a la bichectomía o a la bola de Bichat cuando los cirujanos plásticos comenzaron a tener mucho trabajo económicamente bien rentable, ¿no?, con la bichectomía. Recién ahí nos hemos puesto las pilas, no, ese es mi campo, y aún así nos hemos peleado entre nosotros, ¿no? Pero en realidad la bichectomía, perdón, no la bichectomía, el uso de la grasa de la bola de Bichat, el procedimiento es el mismo que la bichectomía, solo que en la bichectomía la cortamos, la plastilla con grasa de Bichat la dejamos pegada, ¿no? O sea, la jalamos, no la cortamos y la suturamos contra la cavidad, contra la comunicación bucodental, y eso garantizado que va a cerrar y produce un tejido muy bonito, pero es laboriosa y esa grasa muchas veces se microsa y trae complicaciones. Por eso que no muchos se atreven, o sea, a hacer ese cierre plástico. Es más, yo lo uso cuando ya veo que es una comunicación muy posterior porque el colágeno palatino no rota hacia atrás, o cuando la comunicación que ha quedado muy vestibular, entonces no hay tejido para poder jalar desde el paladar al vestibular, no se puede, es muy complicado. Entonces, en esos casos utilizo la grasa de Bichat. Entonces, para que tengan conocimiento. Pero existe actualmente el uso del PRF, ¿no? Ustedes han visto en el video, por eso que les he puesto este caso, ¿no?, para que revisen la literatura, pueden encontrarse esto en el camino. El PRF tiene una concentración de plaquetas porque contiene también una concentración muy alta de factores de crecimiento, ¿no? Pero además también cuando uno obtiene el PRF, obtiene también una forma que se llama PRFL, ¿no? Es decir, un concentrado de plaquetas con un concentrado de leucocitos. Entonces este PRF en gel tiene propiedades antimicrobianas muy buenas. En este caso lo he utilizado dentro de la cavidad para rellenar. Como es un PRF, un gel, se va a reabsorber en 20 días y no va a ocurrir absolutamente nada, ¿no?, porque es un tejido propio del paciente. Algunos lo que hacen es mezclar el PRF con unas partículas de hueso, lo voy a poner aquí en el chat. Eso se llama sticky bone, ¿no? Sticky bone. Sticky significa filete, ¿no? Entonces, el polvito del hueso particular se mezcla con PRF y lo que obtenemos es una alfombra de gel embebida con una cantidad, o mezclada con una cantidad tremenda de partículas de hueso. Como está adherido al gel, eso no se va a desprender, no va a producir infección ni inflamación extramucosal. Esa es la única forma, la única técnica que existe actualmente que garantiza que se forme hueso en esa comunicación. Porque todo lo demás, todas las técnicas, lo que hacen es rellenarlo con tejido blando, esperando que algún día se llene, se convierta en hueso, cosa que en muchos casos, la mayoría de casos, no se produce. En cambio, el uso del sticky bone, PRF con partículas de hueso, dentro del tejido, además del cierre plástico de la comunicación, eso sí es una buena herramienta que garantiza que se cierre la cavidad, que no se infecte porque es antimicrobiano y además favorece la formación de hueso en todo su espacio. ¿No? Eso lo vamos a hacer para practicar también con más detalle en la parte de la teoría. Pero volviendo al caso, ¿no? ¿En cuántos días, Ana, tenemos tiempo nosotros para cerrar la comunicación bucosinusal? ¿Cuántos días tenemos para cerrar la comunicación bucosinusal? Algún día nos va a pasar, a todos nos ha pasado ese problema. A todos nos ha pasado. Entonces, que no nos ha pasado es mentira, todos nos ha pasado. Algún día les va a pasar, la cuestión es cerrarlo. ¿Cuántos días tenemos para cerrarlo? Eric, Ana, Renzo, Elisa, Yesenia, con todo gusto. Edith, escuchamos sus opiniones. ¿Cuánto tiempo tenemos para cerrarlo? ¿Ah? 15 días, doctor. ¿Por qué 15 días? Porque la encía se genera más rápido. ¿Cuántos días necesita la encía para completar, para rellenar un espacio? De una semana a dos. Más, una semana. Si en una semana nosotros no cerramos la comunicación, lo que va a pasar es que ese hueco no se va a rellenar con tejido blando, se va a tapizar al interior por epitelio. Es como que queda un tubo tapizado por epitelio.
Y si está tapizado por epitelio, esa cavidad, ese espacio nunca va a cerrar. Entonces, ya la patología, el diagnóstico no va a ser comunicación bucosinusal. Eso se va a llamar fístula bucosinusal. ¿Ya? Entonces, la fístula bucosinusal es poco más compleja de cerrar que la comunicación, porque ya está tapizada por epitelio. Lo que tenemos que hacer es anestesiar y limpiar todo eso, curetear, fresar, y empezar desde cero y cerrar la comunicación. Entonces, yo quiero llamar la atención sobre 4 diagnósticos para que ustedes revisen. 1, comunicación bucosinusal. 2, fístula bucosinusal, que es la misma comunicación que no debemos cerrar en una semana y que se perpetúa, ¿no? 3, penetración accidental de una raíz dentro del seno maxilar. Y 4, sinusitis maxilar. ¿Ya? Entonces, el deber de ustedes, yo sé que lo van a hacer así, es hacer un diagnóstico de cada uno de los 4. Es posible que en un paciente hayan 2 o 3 de estos problemas. Por ejemplo, en el caso que ustedes van a ver, que tenemos comunicación bucosinusal y sinusitis. En ese caso, la sinusitis no es consecuencia de la extracción, es una infección de origen nasal. Y podría ocurrir también, que no hubo en este caso, que la raíz se metiera en el seno. Ya tenemos 3 patologías en un solo paciente. ¿Se dan cuenta? Son 3 problemas diferentes en un solo paciente. Doctor, y si no se cierra la comunicación una semana, fístula bucosinusal. Entonces le hacen la prueba al salvo y sigue, pasa el aire. El paciente le parece es una gracia. Doctor, me tapa la nariz y le doy un airecito que me hace cosquillas. ¿No? Peor, lo que hace el paciente es perpetuar la comunicación, ¿no? ¿Es posible colocar, Edith, un cemento quirúrgico entonces después de una comunicación bucosinusal? ¿Qué opinas? ¿Sería conveniente? Si es sí, ¿por qué? Si es no, ¿por qué? Cuando ya se le hizo el cierre, doctor. No, o sea, no le has hecho el cierre, tú has comprobado que hay valsalva positivo y le pones un cemento, que es bastante común entre los colegas. ¿Es bueno o es malo? Creo que no, porque creo que no, porque puede soplarlo, o sea, puede hacer el paciente que se salga nuevamente. Bueno, si se salen, mejor, ¿no? Pero si se queda, ¿cuál es el problema? ¿Qué dice tu sentido común? Si se queda. Si se queda el cemento ahí metido en la comunicación. Le pones un tapón, no se cierra la cavidad, se convierte en una fístula bucosinusal. Vale. Correcto. Entonces, no es bueno, es malo, muy malo, ponerle cemento quirúrgico cuando se ha producido la comunicación bucosinusal. Es muy malo, ¿no? A menos que lo quieras tapar temporalmente porque sabes que al día siguiente lo vas a resolver. Pero en otras condiciones, ponerle algo en la comunicación es peor, ¿no? Yo he visto que le ponen cosas y al final se perpetúa la cavidad, se complicó la cosa, ¿no? Entonces la comunicación hay que cerrarla inmediatamente. ¿Cuándo es inmediatamente? Inmediatamente. O sea, no tengo 7 días, por si acaso. Ese no es el concepto. Lo tengo que cerrar inmediatamente, lo más pronto posible. Ese es el concepto. Para cerrar la idea, vamos a ver un pequeño video solamente en la parte más importante. Ya, esta es una paciente que y es diferente. Hay una comunicación bucosinusal, pero hay también una raíz dentro del seno. Esa es otra cosa. Y toda la mucosa nasal sinusal está aumentada de tamaño en ese sitio. Hay una infección. Esto sí es una infección producida por la extracción dental, ¿no? Tiene cerca de más de 15 días con la comunicación. Y en este caso la raíz hay que extraerla dentro del seno maxilar, ¿no? Voy a avanzar un poquito para ver la técnica de Caldwell y Luke, ¿no? Aquí hemos hecho una incisión en la zona vestibular. Este video le voy a compartir el enlace para que ustedes lo revisen. Y luego vamos decorando la mucosa, ese bulto, esa bola que se ve ahí, la pared externa del seno maxilar, ¿no? Se marcan, ese es el seno maxilar. Ahí es donde vamos a hacer una perforación. Esta es una operación de Caldwell y Luke.
Se puede hacer con fresa, yo lo hago con un piso eléctrico porque tengo, pero no, puede ser también con fresa. Y aquí el propósito es cortar una tapa de hueso, hacer una trepanación para introducirnos al seno maxilar, y después de introducirnos al seno maxilar, por ese espacio, por ese hueco, vamos a extraer la raíz, ¿no? Entonces ahí está la mucosa sinusal, estoy tratando de buscar la raíz, no siempre se encuentra en la primera, ahí está la raíz, ¿no? Y una vez que se extrajo la raíz, esa es técnica de Calvin-Look para retirar la raíz, ¿no? Hay una mucosa sinusal que está inflamada, y hay que limpiarla, no hay que cubrir todo el seno, pero sí el tejido que está en el piso de la nariz, y una vez que hemos lavado y hemos limpiado completamente, ahí está la cavidad, vamos a suturar, ¿no? Ahí está, miren, estamos cureteando el alveolo, la autora. Ahí está, ¿ven? Esa es la comunicación bucosinusal. Aquí ha habido tres cosas. Ha habido comunicación bucosinusal, ha habido sinusitis y ha habido también penetración de una raíz dentro del seno maxilar, ¿no? Entonces, para extraer la raíz, usamos esta técnica de abordaje vestibular que se llama técnica de Caldwell-Look. Una vez que terminamos de lavar y de limpiar, porque hay que limpiar ese tejido inflamado, infectado, no es inflamado, es infectado, lo que hacemos es suturar y cerrar solamente con tejido blando, ¿no? Hemos podido poner también PRF, pero en este caso no se hizo. Una vez que se cierra la herida, terminó el Caldwell-Look, ya terminó la parte más complicada, que es extraer la raíz del seno. Y por el otro lado, ¿cuál es el otro diagnóstico? Comunicación bucosinusal, te adelanté un poquito esto porque es lo mismo anterior. Hemos rotado un colgajo del paladar, ¿no? Bueno, perdón, un colgajo del paladar para rotarlo en 90 grados y hacer un cierre plástico de la comunicación bucosinusal. Disculpen que lo corte, pero lo voy a pasar entero porque dura de 15 minutos, 16 minutos este video. Entonces vamos haciendo la sutura. ¿Por qué? Porque toda la zona de la comunicación ahora va a estar sellada por este colgajo del paladar. Y en la zona dadora, ¿no? La zona dadora que es la palatina, vamos a esperar que se produzca el cierre progresivo por cierre secundario de todo el tejido palatino de la zona dadora, ¿no? Esto no es un injerto, esto es un colgajo rotacional. Y vamos cerrando, vamos suturando progresivamente toda la herida. Ahí está, hemos terminado. En este caso es el cierre plástico de la comunicación. Así quedó después de la cirugía. Ahí está el diente que extrajimos, ¿se acuerdan? Y luego la medicación postoperatoria, ¿no? En este caso había una infección crónica, anaerobia, por eso se le da clindamicina, y ketorolaco para el dolor. A veces también le doy dexametasona. Y ahí termina este pequeño video. Ahí está mi video. ¿Cuánto queda? Ahorita está mi video. Entonces, creo que el día de hoy ya hemos quedado claros esos 4 diagnósticos, ¿no? Y algunos de ellos vienen mezclados, vienen combinados, entonces ustedes ya con su conocimiento teórico y clínico también van a tomar la mejor decisión. Eric, una conclusión de lo que hemos conversado el día de hoy. El epitelio del seno maxilar es pseudoestratificado cilíndrico. ¿Ya? Edith. Para poder diagnosticar la comunicación, pero no me escucha bien. Para Sí, poder, ¿me escucha bajo? Ya, para poder diagnosticar la comunicación bucosinusal, la mejor es la prueba de Valsalva. De Valsalva, perfecto. Ana. Que la infección de la mucosa nasal es la rinitis y que la nasosinusitis se produce a consecuencia de una rinitis alérgica crónica, la desviación del tabique o la hipertrofia de los cornetes. Ya nunca más te olvides de la rinitis, ¿no es cierto?
Ya Renzo, si tienes audio, por favor. O Elisa o Yesenia, tomen la palabra. Doctor, ahora sí se me escucha. Te escuchamos, Renzo. Sí, ahora sí. Ok. Que máximo puede pasar una semana para poder cerrar el seno, porque si no se puede volver una fístula sinusal, bucosinusal. Perfecto, correcto. Excelente. Elisa o Yesenia. Doctor, que en una comunicación bucosinusal no es bueno colocar un cemento porque podría producir una fístula. Perfecto, perfecto. Hay que cerrarlo ya. Hay que cerrarla ya la comunicación bucosinusal, ¿no? Y para sintetizar, ¿no? En resumidas cuentas, la diuretis seca, la diuretis húmeda, la comunicación bucosinusal son problemas que ustedes y yo, como dentistas, tarde o temprano nos vamos a enfrentar. La única diferencia es que tanto ustedes como yo vamos a saber cómo solucionarlo. Esa es la gran diferencia. Porque todos en absoluto vamos a tener en nuestra vida profesional algún tipo de esta complicación. Nunca, nadie está libre. Lo principal antes que me olvide es leer bien, primero tomar una radiografía periapical buena, ¿no? Y dos, saber leer la radiografía. Siempre me gusta comentar esta anécdota. Una doctora me dio un día sábado, que no soy mi alumna directamente, pero la conozco de años, de otra universidad, y desesperada, un sábado en la noche, estoy llorando casi. ¿Qué ha pasado? Ella trabaja en Chimbote. Dice, doctor, ¿sabe qué ocurrió? Sí, una comunicación bucosinusal. ¿Cuál es el problema? Que la paciente ha tenido una sinusitis y bueno, toda una historia. Al final ha terminado no en un odontólogo, sino en un cirujano de cabeza y cuello. Los cirujanos de cabeza y cuello, médicos, o los cirujanos maxilofaciales, odontólogos, somos como los judíos y los árabes. Se imagínense, ¿no? Entonces le encendió la mecha y le dijo, lo peor, ¿sabe qué? Para cerrar la comunicación, que nosotros le hemos cerrado como anestesia local, dijo, te tengo que hospitalizar, internar, y tienes que pagarme 3.000 soles solamente por cerrar la comunicación, además de tu hospitalización. Estoy llorando, la paciente le dice, en Chimbote. Doctor, le dice, ¿y qué puedo hacer? Fácil, le dice, ¿por qué le dice? Tú anda donde tu dentista, la que te ha producido esto, y que te pague ella. Entonces, por eso es que la doctora me llamó desesperada. Entonces le digo, bueno, primero pásame por WhatsApp, le digo, pásame la radiografía periapical que le tomaste antes de la cirugía, porque a veces sucede de que, como hemos visto ahora, la sinusitis se puede diagnosticar antes de la extracción dental. Doctor, me dices que la paciente es pobrecita, me dice, no tiene plata y no le tomaba una periapical. Bueno, le digo, ahora la pobrecita vas a ser tú, le digo, porque vas a tener que pagar los 3.000 soles. Y le tuvo que pagar los 3.000 soles, ¿no? ¿Por qué? Por no haber tomado una radiografía periapical. Y en otro caso me acuerdo que ocurrió lo siguiente, no llegó a eso. Una doctora le hizo una extracción a una de sus amigas de antaño, del colegio inclusive, y el esposo de esta chica, de la paciente, era médico. Bueno, ella le hizo la extracción de una primera molar superior a su amiga. Le hizo la extracción, le tomó una radiografía que no se veía nada, era catastrófica, no sé dónde le van a enseñar una radiografía, pero ella cumplió. Dice, ya yo le tomé la periapical, y con la periapical le extrajo la diente. Y en ese momento se da cuenta que ocurre una comunicación bucosinusal, se le hace una prueba de Balzano. Está ahí todo normal. La manda a su casa, y en la noche la paciente le llama y dice, estoy botando, estoy escupiendo una cantidad tremenda de pus, ¿no? Desesperada, ¿no? Al día siguiente va donde la autora, y bueno, le dan la medicación, trata de buscar una explicación, y como estaba en un curso conmigo, dice, doctor, me ha pasado esto, muéstrame tu periapical. Me mostró la periapical, no se veía nada. Pero acá está la otra radiografía que le tomé en ese momento, me dijo, ¿no? Le tomé para comprobar de que no había una raíz dentro del seno maxilar. Y en ese momento en la periapical se veía claramente el seno maxilar completamente blanco. Digo, ahí está la explicación, ¿no? La sinusitis fue anterior a la extracción que tú hiciste. Ya me dijo contenta, se fue donde su amiga, le dije, mira amiga, ¿sabes qué? Lo que ocurrió es que tú has tenido la sinusitis antes. Y el esposo le dijo, ¿y si la tenía antes, por qué no me avisaste? ¿Cómo le iba a avisar con una radiografía mal tomada? Entonces, no es tampoco tomar por tomar, sino tomar una buena periapical y saber leer la radiografía. Y ya con la radiografía en mano, ¿qué nos le decimos? Mira, hay una infección sinusal, te voy a hacer extracción, y es probable, ¿no? Es probable que haya una comunicación y la tengo que cerrar. Y por si acaso, estamos hablando de un tema económico, la extracción te va a costar tanto, y si hubiese comunicación te va a costar tanto. Por si acaso, eso no es culpa mía, todavía no hemos empezado. ¿Estás de acuerdo? Perfecto. Se produce la comunicación y lógicamente el paciente dice, bueno, a la suerte tengo que pagar la extracción y tengo que pagar la comunicación bucosinusal. La cierre.
Pero si no le dijiste nada a tu paciente y se produce la comunicación bucosinusal, ¿con qué cara le vas a decir, te voy a cobrar más por cerrarte la comunicación? No, porque el paciente le va a decir, doctora, doctor, pero si usted me ha producido esto y encima me va a cobrar. O sea, es diferente.